estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Por aquel entonces, a Paco Umbral no le dejaron hablar de su libro. Pero a mí sí. A mí me van a dejar hablar de mi libro, o en este caso, de mi moto. Porque se viene un capítulo nostálgico. Os voy a hablar de mi primera moto. Esto es Efecto Giroscópico. Hola giroscópicos trastornados. Hoy traemos un vídeo ligeramente diferente a los que hemos estado haciendo hasta ahora. Es un vídeo que podríamos considerar un paréntesis, porque en él voy a hablar de mí, o mejor dicho, voy a hablar de mi primera moto. Todos tenemos buenos recuerdos de nuestras motos, bueno, algunos no tan buenos. Pero lo cierto es que siempre tenemos un buen recuerdo de nuestra primera moto. Y en este caso, mi primera moto fue una Derby Predator de 50 centímetros cúbicos, un scooter, que lo compré a finales de los 90, en 1999. Este scooter más o menos estuvo en la comercialización entre 1998 y 2004. ¿Por qué compré esta Derby Predator? Que seguramente a muchos ni os sonará. Pues sencillamente porque era la moto que me gustaba. En aquella época había como tres bandos diferentes. Estaban los que les gustaba la Yamaha Aerox, estaban los que les gustaba la Peugeot Speedfight y luego estaban los que les gustaba la Aprilia SR. Y entre todos ellos yo no me acababa de decidir por una de esas motos y al final la que me gustó fue la Derby Predator. Era una moto atípica, vamos a decirlo. Unas líneas deportivas, unas líneas modernas, pero no era la que más corría, no era la que más potencia tenía, y no era la más ligera tampoco, y era lo que buscaban los chavales. Pero a mí había algo en esa moto que me despertó el interés la primera vez que la vi, y por eso en cuanto tuve oportunidad, pues me hice con una. La Derby Predator tenía, como muchas motos de aquella época, dos versiones. Estaba una versión con el motor de aire y una versión con el motor con refrigeración líquida. Yo compré esta última, que además contaba con frenos de disco delante y detrás. Entonces, bueno, ya era un poquitito mejor. Y quizás la característica más llamativa de esta moto era su suspensión trasera. Llevaba un amortiguador colocado de forma horizontal en la parte izquierda y luego por un sistema de bieletas, pues lo que hacía era transmitir el movimiento del basculante, mejor dicho, del motor basculante, lo transmitía al amortiguador. Os pondré un pequeño esquema por aquí y vais a ver cómo funcionaba exactamente. Bueno, no era una solución normal, pero era una solución que funcionaba bastante bien. Lo cierto es que la Derby Predator venía muy bien equipada para la época. Como digo, tenía discos de freno delante y detrás, llevaba una horquilla Showa, este invento de amortiguador trasero. Tenía un hueco debajo del asiento que era, bueno, era bastante grande. Cogía bien un casco, así que yo llevaba un casco calimero, que era lo que se estilaba en aquella época, y llevaba el casco calimero pues para un pasajero ocasional, llevaba un chubasquero, llevaba la documentación, llevaba muchas cosas ahí debajo. Además tenía una guantera en el contraescudo, que cerraba con llave y dentro, ojito, una toma de 12 voltios. Estamos hablando de 1998 aproximadamente cuando salió esta moto. Y ya tenía toma de 12 voltios para recargar móvil. Así que eso de que ahora ves en algunos scooters que te vienen con toma de 12 voltios, pues hombre, no es que estén inventando nada nuevo, básicamente porque ya tiene sus añitos. Luego tenía, bueno, pues tenía el faro, lo tenía abajo, tenía una instrumentación bastante completa, que pues llevaba el típico velocímetro y luego los testigos para el nivel de aceite, llevaba los intermitentes, luces largas. El depósito estaba situado obviamente debajo del asiento, entonces bueno, levantabas el asiento y llenabas, y ahí mismo tenías también el depósito para el aceite que llevaba engrase separado. Tenía una curiosidad, y es que cuando el depósito se iba bajando y ya llegaba a estar cerca de la reserva y se te iba a encender el piloto, pues antes de llegar a estar fijo lo que hacía era se encendía de forma parpadeante cuando frenabas. Es decir, llegabas a un semáforo, frenabas fuerte y de repente ¡pum!, veías que se te encendía el testigo de que iba a faltar aceite. Pues de aquella ya lo sabías.
Yo siempre llevaba un bote pequeñito por si acaso, no me iba a quedar tirado sin aceite, pero si no, cuando llegaba esa misma noche al garaje o esa misma tarde, me sacaba el bote de aceite que tenía ahí al lado, rellenaba y ya lo tenía listo para otro montón de kilómetros. Era un scooter que consumía poco, aunque de aquella época los consumos tampoco era que me diesen mucho más. Corría bastante. Yo no la tenía preparada, o sea, estaba de estricta serie. Lo único que tenía era, si es cierto, que le puse un filtro de potencia. Ya sabemos, todo. Si tenías un scooter tenías que ponerle un filtro de potencia. Si no, no eras nadie. Pero el escape era de origen, entonces, bueno, la verdad es que no había preparación. Yo quería que una moto fuese fiable, porque con ella no solo andaba por ciudad, que si no de vez en cuando, pues me hacía mis viajecitos. Recuerdo que con ella fui a mi primera concentración, a una localidad que aproximadamente está a unos 50-60 kilómetros de donde vivía. Y ahí me fui por carreteras secundarias, todo chulo con mi scooter, y en una concentración en la que mayoritariamente eran Harley Davidson. Así que os podéis imaginar qué hacía yo ahí en medio con un scooter rodeado de Harley Davidson. Pues bueno, al final todo el mundo le hizo gracia que apareciese en la concentración y era como la mascota, y todos me llevaban de allá para acá. Y recuerdo que el día de la concentración, claro, todo el mundo se quedaba a dormir, pero yo de aquella no tenía ni dinero ni permiso para quedarme a dormir en otro sitio. Entonces lo que hice fue coger la moto y me hice otra vez los 60 kilómetros de vuelta hasta casa, para la mañana siguiente coger el scooter otra vez y vuelta otra vez los 60 kilómetros para allá. Lo típico en las concentraciones, ese día pues había una ruta para ir a comer a un sitio y luego la vuelta. Recuerdo ir con ellos muy bien, más o menos manteniendo el ritmo, porque bueno, en carreteras reviradas, con curvas y eso. Llegamos a comer y a la vuelta, pues para salir de algunos sitios, pues nosotros estábamos en Pravia, era la concentración, y nos fuimos a comer a Grao. Entonces claro, la vuelta desde Grao, para los que sean de Asturias, pues no lo hicimos por el mismo sitio, sino que lo que fuimos es hasta Cornellana, y de Cornellana retornamos por el corredor del Narcea. Claro, hasta ahí la teoría estaba bien, pero saliendo de Grao, pues hay una subida considerable y se pilló un calentón, la Derby impresionante, y aquello empezó a fallar. Y yo paré, dejé que todos siguiesen. Cuando enfrió, seguí subiendo y yo decía, qué raro, si nunca se calienta esta moto, qué raro, nada. Coroné la Cabruñana, me tiré para abajo con ella, llegué al cruce de Cornellana y paralelo al río, con tan buena suerte que me adelantó, porque claro, era una carretera de aquella de 100, y yo iba por el arcén a lo que daba, no sé, aquí el velocímetro marcaría 80 km por hora, pero bueno, iría a 65, 70, no iría más. Y recuerdo que me adelantó un camión pequeñajo, una camioneta de reparto, y en cuanto me adelantó, vi la luz, porque me puse detrás de ella, aproveché la aspiración del aire y de repente aquello se puso a 90 de marcador. Y entonces, lo cierto es que recorrí los últimos kilómetros en un momento. Y cuando llegué de nuevo a la zona de la concentración, todo el mundo estaba mirando para mí diciendo, pero ¿qué moto llevas? ¿La tienes trucada, seguro? Y yo, no, de verdad, que está de serie. Dice, pero no puedes haber llegado ya con el recorrido que hemos hecho. Y yo, sí, de verdad, que es eso. Lo que pasa que yo no confesé que el panadero del pueblo pues me había ayudado cogiendo su rebufo. Así que no solo las Ducati cogen rebufo, también las Derby Predator en una época aprovechaban para ganar tiempo en las rutas. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, pues que hubo un pequeño problema de fiabilidad, y que cuando se había pillado el calentón era porque uno de los segmentos se había ido a hacer puñetas. Ese segmento acabó saliendo a trozos por el escape. La moto fallaba, obviamente. A lo mejor ibas acelerando y de repente hacía y volvía a tirar. Pues nada, la llevé un día al mecánico y la buena suerte fue que no le había pasado nada al cilindro. Hubo que cambiar el pistón, que además ya tenía sus kilómetros, pero bueno, no hubo más daños graves. Lo cierto es que tengo muy buenos recuerdos, pues por los viajes, por haber ido a muchos sitios con ella. Con ella también sufrí mis primeras caídas. La primera caída de todas fue en una rotonda, que yo estaba haciendo la rotonda y me embistió un coche de autoescuela, conducido por la monitora. Sí, como podéis quedar alucinados como yo, pero así fue. Se saltó la entrada a la rotonda, yo estaba girando y cuando vi venir el coche dije, aquí queda la moto y yo salto. Salté literalmente de la moto, el coche embistió la moto, rompió por debajo la quilla, la tiró por el otro lado, bueno, tuvo sus desperfectos, pero lo cierto es que no fue nada grave. Y nada,
Esta moto la tuve 2 años, si no me equivoco, desde el 99 que la compré hasta 2001, 2 años y algo, le hice 12 o 14.000 kilómetros, que no estuvo mal para un scooter. Y nada, cuando ya pude sacarme el carnet de moto, que la utilizaba para ir precisamente a sacar el carnet, entonces llegaba con mi scooter, me montaba en la moto de la autoescuela, y que de aquella solo había que examinarse en circuito. Estamos hablando pues eso, del 2000, y luego me volví otra vez para casa con la Derby. Y nada, la vendí al concesionario donde saqué mi siguiente moto, que fue de la que os he hablado en el vídeo de Suzuki, una GSX F600. Pero de esa moto hablaremos en otro día. Hablaremos otro paréntesis de estos y os contaré algunas experiencias con esta moto, los viajes que me hice, que la tuve a 34 caballos, limitada, así que los que se quejan ahora que una moto de 48 caballos no corre, quería verles yo en mi situación. Y bueno, eso, pero como digo, ese será otro capítulo. Y nada más que contaros por hoy. No olvidéis suscribiros, darle a me gusta, no me gusta, darle a la campanita. Hoy os pido por favor que en los comentarios me digáis cuál ha sido vuestra primera moto, qué recuerdos tenéis de ella, porque me encanta leer las historias que me contáis. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta luego, giroscópicos trastornados.